Atención que se viene José Luis Espert, vamos a hablar de economía a fondo, el Estado, el sector privado, pequeñas y medianas empresas, ley antidespido, número, dólar, el mundo. Lo charlamos en un ratito, vamos. Bueno, vamos a hablar, le vamos a tomar el pulso a la economía. Vamos a hablar a fondo con José Luis Espert, es economista, ustedes lo conocen perfectamente bien. Lo tengo en una de nuestras unidades móviles. José Luis, buen día. Gracias por acercarte allí o gracias por atendernos en principio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias. Bien, muy bien. Gracias. A ver, José Luis, para no hacerte perder demasiado tiempo, vamos directo a esto. ¿Vos ves despidos masivos del sector privado? No, no los veo. Y en el Estado es un... Hay destrucción, hay alguna destrucción de empleo en algunos sectores, pero el globo de la economía no está destruyendo empleo. Si el INDEC, o mejor dicho, el Ministerio de Trabajo, no miente con los números, y yo en la cantidad de empresas y gente con la cual hablo no veo destrucción neta de empleo todavía. Que pueda ocurrir, mira, no lo descartaría tampoco. Cuidado, a ver, acá habría que separar las cosas. Hasta el mes de marzo, que es el último mes para el cual hay datos oficiales y no panfletitos como los que salen a veces del Ministerio de Producción, no hay destrucción de empleo. Es más, desde julio del año pasado, según el propio Ministerio de Trabajo, hay una creación de empleo de 0,5% promedio anual. Ahora, como la economía sigue en recesión, también es un poco extraño que no se esté destruyendo empleo. Ahora, porque mira, el único te voy a dar... sector que está traccionando algo, el nivel de actividad, es el agro. Ahora, entonces yo no descarto que haya alguna destrucción de empleo, y sería esperable que haya destrucción de empleo, pero no masiva, a tasas altas. Esa es otra discusión que, para mí, de ninguna manera, ni siquiera habiendo destrucción de empleo, amerita una ley que prohíba los despidos. Mira, uno de los sectores, y vos lo sabés bien, es la industria automotriz, con problemas Brasil, etcétera. Me acaban de mandar, sabiendo que iba a charlar con vos, una persona conocida, dice que Peugeot está reincorporando a personal despedido y algunos suspendidos porque Brasil está haciendo producir en Argentina por los problemas que tienen allí. Claro. Sí, por eso te digo, hasta los datos oficiales de marzo, insisto, y desde julio del año pasado, luego de que se estuvo destruyendo empleo en la primera parte de 2015, la economía dejó de destruir empleo. Es medio raro porque al mismo tiempo la economía empezó un proceso recesivo a fin del tercer trimestre del año pasado, proceso de caída de actividad que todavía continúa. Así que si bien no hay datos oficiales de destrucción de empleo, yo diría que podría haber alguna destrucción de empleo. Ahora, responder a eso con una ley antidespido es una cosa de cavernícola, ridículo, porque yo le pregunto a todos los genios que han estado detrás de esta ley antidespidos, ¿cuándo algo que prohíba algo funcionó en el mundo? Hay 4.000 años de historia de fracasos en los controles de algo. Las leyes económicas existen y los controles no van a impedir que las leyes económicas ocurran. Es más, si vos a un empresario que está en problemas le prohibís despedir el trabajador que pensaba despedir, a lo mejor él se funde, cierra la empresa y quedan despedidos muchos más trabajadores que los 2 o 3 que originalmente iba a despedir. A ver, yo Entonces, la verdad, ridículo. Ridículo. Aunque haya destrucción de empleo, aunque haya destrucción de empleo. Sin descuidar la inflación, que ya vamos a hablar, pero hoy uno de los que está en el podio de los problemas para cualquier empresario, grande, mediano, chiquito y hasta cuentapropistas y profesionales, es la presión impositiva, José Luis. Bueno, es la presión impositiva al cual... Sí, a ver, la presión impositiva es salvaje. Prohibitiva, no se puede pagar esta presión impositiva, no la puede pagar ni el empresario grande, ni el pyme, ni el que está en relación de dependencia, ni el autónomo, ni el monotributista. Esta presión impositiva es impagable. Ahora, para que alguna vez haya baja de impuestos en serio y grosera, los que estamos en blanco, que somos cerca de 8,5 millones de personas, casi 9 millones de personas, deberíamos ponernos al frente en un reclamo para que haya una baja drástica de gasto público, porque el gasto público se paga con impuestos. Yo no sé si la gente piensa que el gasto público se paga con la Virgen María. No, el gasto público son impuestos. Así que para que haya baja de impuestos, y sin duda que tiene que haberlo, tiene que haber baja de gasto público. Ahora, los mismos caraduras
que te dicen desde la política, con los costos sociales de bajar el gasto público, no les preocupa en lo más mínimo que haya una parte no menor de la actividad privada en serios problemas como consecuencia de la presión impositiva. Es más, este año, de 24 provincias, hay 15 que han subido ingresos brutos ya. Una locura. Sí. Ahora, Una a locura ver, que hay que ponerle coto, hay que parar esto. Esto tiene que parar, ¿eh? esto Porque es así no es. Así no achicar va. el Estado, pero también controlar a dónde va ese dinero, ¿no? Porque acá, vos viste que todos los días, pero acá en nuestro noticiero encontramos un hecho de corrupción por gastos que en realidad fue un reparto de dinero entre amigos. Ni siquiera fue a un bien Sí, sí, claro. lógico. Sí, pero lo primero que acá la gente tendría que meterse en la cabeza, hablo de los casi 9 millones de personas que están en Sí, blanco sí. y que no llegan a fin de mes en parte por la presión impositiva salvaje, en parte por la inflación también. Pero la inflación también es un impuesto, así que podrías decir que hay otro impuesto que no está legislado, que no se coparticipa, etcétera, etcétera, que es la inflación. Así que si uno suma la inflación a todos los impuestos que uno paga, mira, prácticamente los que estamos en banco somos sufridos esclavos impositivos. Pero lo primero que la gente tiene que tener en cuenta, yendo a tu punto, es que este nivel de presión impositiva, aunque el gasto público fuera suizo, que no lo es porque es la contracara del robo, el amiguismo y la corrupción, es impagable. Antes de discutir cómo se gasta, lo que tenemos que tener claro, los que estamos en blanco, es que este nivel de presión impositiva es impagable. Por una cuestión muy simple, Eduardo. Mirá, el que está en blanco en Argentina, la mitad del año trabaja solo para pagar impuestos. Así que recién, después que terminó de pagar impuestos, al sexto mes, en el séptimo, empieza a trabajar para disfrutar de del fruto de su esfuerzo. Esto es imposible. ¿Esto qué te provoca? Una evasión impositiva alucinante como la que tenemos. ¿Qué persona con 2 dedos de frente no va a querer tratar de evadir en Argentina si la mitad del año trabaja solo para pagar impuestos? En una economía Y después negro, está lo otro. a ver. Obviamente, la economía en negro está causada como consecuencia de esta presión impositiva salvaje y además, que es el punto que vos hacés, porque la contracara de tanta presión impositiva es el robo de la política, el amiguismo, la corruptela y la corporación, obviamente. Pero son los dos problemas. Bueno, porque uno habla inflación, fíjate, los precios, etcétera. Ahora, hay una competencia desleal, en vez de preocuparnos tanto si abrimos o no la economía, la competencia desleal la tenemos acá en casa. Más del 35% de economía en negro. El panadero legal que tiene al lado un trucho. El zapatero legal que tiene al lado un trucho. Así, talleres, etcétera. Controlemos adentro. Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Es más, la economía debería ser completamente abierta al comercio y si el gobierno quiere proteger algún sector, que lo obligue a ese sector a poner la trucha y decir, sí, para poder competir necesitamos un dólar bien caro nosotros y que blanquee que que un dólar bien caro implica salarios reales bajos y que digan que no pueden competir y que necesitan entonces salarios reales bajos para poder competir y no la hipocresía y truchada de hoy, donde ningún empresario que quiere protección te dice que quiere un dólar caro, pero son los primeros en pedir una declaración jurada anticipada de importación, una salvaguardia, un mecanismo de acción competitiva, porque si no se funden. Que pidan lo que hay que pedir para poder competir, que es un dólar caro, y no la hipocresía de decir que no quieren devaluación, pero son los primeros en golpear la puerta del secretario de Comercio o de Industria para que los protejan con aranceles, con provisiones para importar, etcétera, etcétera. Ahora, yéndolo al tema de la economía en negro, obviamente que es una inmoralidad la economía en negro, pero lo que hay que tener claro que esa economía en negro no existiría a estos niveles. De hecho, Argentina está entre los países de más economía informal del mundo. No habría esta economía informal si no tuvieras el combo de una presión impositiva que ha creado una nueva esclavitud en Argentina, que es la esclavitud impositiva, y si además la contracara de esa presión impositiva salvaje sobre la gente de a pie, no sobre los ángeles del cielo, sino sobre los que estamos en blanco, es la contracara del robo y la corrupción que vos nombraras. Para bajar la informalidad tenés que bajar impuestos,
Para ello hay que bajar el gasto público porque el fisco tiene un déficit infinanciable y luego no tener más ladrones en la política. Más ladrones de la política. Bueno, hay ladrones de un lado y del otro, me parece, ¿no? Esto, viste, Brasil, la justicia ahí en forma independiente actúa con el funcionario, también con el privado. Parece que acá también habría que trabajar en esas dos puntas. Sí, bueno, pero a ver, la corrupción arranca con el funcionario público y la connivencia del privado también que hace negocios, pero lo que vos tenés que meter preso primero al funcionario público que hace negocios espurios con la plata pública, que son la plata de los impuestos. Obviamente que siempre vas a tener a alguien del otro lado, por supuesto que también tenés que meterlo preso, obvio. Hacia futuro, dicen, bueno, segundo semestre, entran los dólares del campo, va a ir bajando la inflación, etcétera. ¿Vos creés que se están dando los pasos adecuados para salir de esta situación? Inflación, etcétera. Mira, los pasos adecuados para bajar la inflación, el Banco Central los está dando. Ha habido una caída abrupta en el crecimiento de la cantidad de dinero, así que yo te diría, sin duda, que la inflación del segundo semestre va a ser más baja que la del primero. Ahora, para ser honestos, precisos y no entrar ni siquiera no queriendo en el chamullo de la política y en los relatos. Que la inflación del segundo semestre sea más baja que la actual es más fácil que jugar con tierra porque venimos de inflaciones de 4% promedio anual, promedio mensual, enero-marzo, o del 6,5% en abril. Así que la inflación sea más baja a partir de mayo incluso, y mucho más en el segundo semestre, es fácil lo que ocurra luego de lo que ha hecho el Banco Central. Sí. Ojo, es mérito del Banco Central que la inflación vaya a ser más baja, pero lo que hay que decir es que sin duda va a ser más baja la tasa de inflación del segundo semestre. Ahora, ¿cuánto más baja que el 4% de enero-marzo que del 6,5% de abril? No lo tengo claro. Yo te diría, va a ser más baja seguro. Pero no me puedo meter en esta estupidez en la cual se ha metido el gobierno de decir, no, va a ser 1,8 en septiembre, como dijo Carrió. ¿Qué sé yo si va a ser 1,8 en septiembre? Va a ser más baja que el 4 seguro. Ahora, sobre la actividad económica, me preguntaste. Sí. Yo tengo claridad de que la inflación va a ser más baja en el segundo semestre, insisto, no sé cuánto más baja que hoy. Ahora, sobre la actividad lo tengo mucho menos claro todavía, porque ahí, sobre la actividad, te voy a decir algo breve. Primero, no hay ningún indicador objetivo en abril, en marzo, en febrero, en mayo incluso, que indique que sin duda el segundo semestre va a ser mucho mejor en actividad económica que el primero. Los datos son que el agro está creciendo, pero está cayendo la industria, la siderurgia, la construcción y el comercio. Y los que te dicen que el segundo semestre va a ser mejor en materia de actividad, en realidad están apostando a que se den sus propios deseos, porque indicadores objetivos todavía no hay. Yo no digo que no la vaya a ver. Lo que digo que guarda que el tipo que te dice que el segundo semestre en actividad económica va a ser mejor, está diciéndote lo que él desea, que yo también lo deseo, obviamente. No, pero puede ser más política que un tema, un detalle eso técnico, es política. ¿no? Por más ahora político, es político. Claro, lo que no es político y es técnicamente serio, es decir que la inflación va a ser más baja, porque el Banco Central ha hecho una política monetaria para bajar la inflación. Ahora, de la actividad todavía no hay novedades que vaya a dejar. Ahora, de caer. contame lo siguiente, José Luis, hablando de actividad, producción, etcétera, quien está en casa, traducido a compro materia prima, tomo personal, pongo en marcha las máquinas. Con una tasa del 38, ahora bajó al 36, anual, donde yo coloco X cantidad de dinero y me va a dar mucho más que si pongo a producir, etcétera, no sé si vamos a tener actividad ya, mientras sigan esas tasas de interés elevadas. Por eso digo, dentro del programa económico de Macri, yo hubiera hecho otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero ya el programa de Macri está lanzado, ya el gobierno ha decidido no cambiar, sino solo normalizar. Dentro del programa de normalización y no de cambio, se podrían hacer cosas para bajar la tasa de interés y ayudar a nivel de actividad. Eso que se podría hacer ha sido sugerido en primera instancia por dos economistas, Javier Milei y Diego Giacomini, que han propuesto un tema muy técnico, pero que serviría para una baja abrupta de la tasa de interés, que ayudaría a ponerle piso a la caída de actividad, que es un canje de bonos, que venga el Tesoro
y le cambia al Banco Central gran parte de las LEVAX que tiene, tiempo, que son las claro. que tienen una tasa... Es ganar tiempo, es comprar tiempo. Es como, ¿viste cuando haces un canje de bonos que sustituís deuda pública cara por deuda pública barata? Haciendo un canje de bonos ganarías tiempo bajando la tasa de interés. Ahora, con esta y eso tasa, podría ayudar un poco. Con esta tasa alta, con este no canje de bonos, etcétera, difícilmente alguien pueda tomar un crédito para construir o para comprar una casita o un departamento. Y por eso vos lo tenés al Banco Nación y al Banco Provincia lanzando créditos blancos para la compra de autos, porque naturalmente, si no es por algún crédito blando es subsidio, ¿no? Hablemoslo claro, no veo de ninguna manera la gente agolpada en los bancos pidiendo préstamos, ¿no? Por eso el gobierno también está apostando a un blanqueo. Cuando el gobierno te apuesta a un blanqueo es porque está viendo que la actividad económica no arranca, ¿no? Cuando se sienta Rogelio Frigerio con todos los gobernadores y que políticamente lo viene manejando desde mi punto de vista muy bien, pero cuidado, porque le propuso 15% de coparticipación, ahí está, pero mete mano en ANSES. ¿No estamos cometiendo el mismo error que se cometía en el gobierno anterior? Cuidado que el fondo de ANSES es para con otro objetivo. Yo ahí tengo una visión que es... a lo mejor hay mucha gente que estará en desacuerdo, pero por lo menos es coherente con lo que yo te decía al principio. Acá vos tenés que bajar el gasto público de manera grosera para bajar el déficit, para bajar impuestos. Los culpables del gasto público son todos los políticos, los que están a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y ya que vos tocás el tema provincial, los gobernadores de provincia son responsables de haber llevado el gasto público a este nivel alucinante e impagable. Es más, son los grandes responsables del 1,5 millones de trabajadores que el presidente Macri ha dicho que el kirchnerismo le dejó para disimular el desempleo como empleados públicos. Así que yo a los gobernadores de provincia no le hubiera dado un peso, ¿sí? Por lo que te decía antes. Dicho esto, está mal darles un peso, está mucho peor usar al ANSES para financiar los desastres fiscales que ellos han hecho. Porque, a ver, acá hay un tema de historia. El fondo de jubilaciones y pensiones que hoy se está utilizando para prestarle plata a los irresponsables gobernadores de provincia, que son grandes responsables junto con el ex gobierno nacional de habernos llevado a esta situación crítica, es la plata que se le robó a los jubilados que estaban aportando a una FJP, o sea, la plata es de ellos. Estar usando la plata que se le robó a la gente que estaba en una FJP para darle crédito blando a los irresponsables que nos llevaron a esta situación casi crítica es un verdadero disparate. Ya está mal darle plata, ahora mucho peor está dándole plata al ANSES. Por lo menos lo que leía hoy en los diarios es que el titular del ANSES ha logrado que el subsidio, porque encima es con subsidio la plata que se le va a prestar del ANSES al gobierno, por lo menos se le va a hacer cargo del Tesoro y no el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los que nos robaron, que estábamos en capitalización. Claro, el tema provincia se asemeja y mucho a la AFA de Grondona. O sea, toma, vos mal administrar y yo, toma, nene tonto que no sabe cómo administrar o vivo, yo le doy de comer, pero te tengo, y te doy a cambio otras cosas. Por eso, mira, acá hay que dar una batalla cultural, porque la batalla cultural la están ganando los responsables de la decadencia argentina y de poner a la pobre gente que vive en el país cerca de una situación crítica cada 10 años. Con el fútbol pasa lo mismo. Acá tenemos a la pobre gente de pie financiando el engorde de todos los jerarcas del fútbol. Y llamo la atención sobre una cosa, ¿no? El señor Moyano, sindicalista, cuidado que ya lo tenemos a punto de presidir la AFA. O sea, ¿somos conscientes de este delirio nosotros? Un sindicalista que supuestamente debería estar al frente de los reclamos de los trabajadores presidiendo la AFA, ¿qué estamos creando? ¿Nuevos señores feudales de la nada nosotros? Estamos todos locos acá. José Luis, la última, y te tengo que dejar trabajar. Contame, el dólar está atrasado de 9 pesos a 14, inflación de por medio. ¿Quedamos otra vez retrasados, sea para ser competitivos en el mundo? Yo te diría, para mantener la economía cerrada como la tenés al comercio, con este dólar más o menos te bancás.
Si vos querés hacer una apertura al comercio como debería hacerse, obviamente el dólar de 15 es un regalo. Ahí hay que ser coherente y hay que ser serio para evitar fracasadas experiencias del pasado de apertura comercial mal hechas. Si vos vas a abrir la economía tenés que devaluar porque si no se te funde medio país, como pasó con Martínez Dios, y a pesar de lo trucho que fue la apertura de los 90 con el Mercosur, ya sabemos que terminó mal por el atraso cambiario, no por la apertura económica. Así que yo te diría, el dólar de 14,40 por ahora te zafa con esta economía cerrada, pero guarda que si la inflación no baja o no baja muy fuerte, en un año vamos a estar hablando de que el dólar que tengamos dentro de un año a lo mejor no es mucho más caro que el dólar de 9,70 de Cristina, ¿no? José Luis, buen fin de semana y gracias por estos minutos. Un placer, chau, buen día. Gracias. José Luis Espert. Hacemos una pausa, dale, y le seguimos tomando el pulso a las noticias 9:52, ya volvemos.